Hace ya bastantes años empecé a publicar un blog que se llamaba Los Tiempos Rápidos, en el que ya publicaba artículos acerca de todo esto, de la gestión de los espacios de trabajo y del Facility Management. Uno de los artículos que más repercusión tuvo fue uno que se llamaba algo así como hasta que se apagan las luces y entonces ya pues no se ve. Vamos a hablar un poquito de ese concepto del exceso de recortes en el mundo del Facility Management y por qué puede llegar un momento en el que ya no tenga sentido. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Lápices y Pantallas, el podcast en el que hablamos de todo aquello relativo a la gestión y el diseño de los lugares de trabajo y también de los modos de trabajar. Soy Eduardo Arazola y es posible que si me sigues desde hace tiempo, pues llegaras a leer aquel blog llamado Los Tiempos Rápidos. Hoy en día ese blog ya no existe y bueno, pues sí que es verdad que tuvo una cierta repercusión en su momento, algunos artículos más que otros, como ocurre con cualquier blog. En este caso te voy a hablar de uno que se refería a que bueno, pues el exceso de recortes acababa llegando a un punto en el que impedía la actividad. Como te decía, el título era algo así como que pues las luces se van apagando hasta que no se ve o algo por el estilo. Realmente, ¿qué es lo que quería decir o qué es lo que explicaba en ese artículo y qué es de lo que vamos a hablar ahora? El mundo del Facility Management fue cogiendo en países como España un cariz que no es el que estaba previsto inicialmente, y ese cariz era el de ahorro. La palabra facility empezó a asociarse a la palabra ahorro. Y la palabra ahorro empezó a relacionarse mucho con el concepto de recortes presupuestarios. Y esto acabó siendo pues prácticamente el leitmotiv de la actividad, junto con otro leitmotiv más interno que es la de transferencia de riesgo malentendida, del que ya hablamos en otros episodios y en otros lugares. Hoy vamos a hablar del tema del recorte presupuestario en la actividad de facilities. ¿Por qué? Bueno, pues porque llega un momento en el que ya pues no hay posibilidad de que las cosas funcionen. Hablo de facilities como hablo del funcionamiento en general de una oficina. El símil que yo ponía en ese artículo era que bueno, pues tú puedes ir quitando luminarias, puedes ir cada vez dejando la oficina más a oscuras para gastar menos en electricidad y llega un momento en el que has quitado tantas luminarias que ya en tu oficina no se ve y tu oficina no puede funcionar. Es un símil, evidentemente metafórico, que se refiere a cualquiera de las actividades o cualquiera de los servicios que tengan que ver con un lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque llegó un momento en el que la actividad de Facilities se vendía tanto con un tema de ahorro y el Facility Manager te va a ahorrar y el departamento de Facility Management va a ahorrar y esta nueva, entre comillas, actividad de Facility Management, estamos hablando ya de hace bastante tiempo, estamos hablando a lo mejor de hace una década, pues esa actividad de FM pues venía para ahorrarle a las empresas un montón de dinero y eso pues bueno, en un momento en el que se estaba saliendo o se estaba continuando la caída de la crisis del año 2008 a partir de la cual pues todos los conceptos de servicios pues se vieron abocados a unos recortes muy fuertes, a una implantación de un concepto generalizado de low cost muy arraigado, que bueno pues ya nunca desapareció y que bueno pues se veía de una manera pues que parecía que si no se vendía el FM como algo que le iba a ahorrar un montón de dinero a las empresas no iba a tener razón de existir. Con el paso del tiempo lo que ocurrió con ese tipo de eslogans y con ese tipo de venta, vamos a decirlo así, es que realmente la actividad del Facility Management prácticamente ha desaparecido. Hoy en día, en países como España, la actividad de Facility Management como tal es muy reducida y lo que realmente se hace, a pesar de que se le llame Facility Management, porque el tema de los anglicismos queda muy bien y parece que, bueno, pues que si algo que hagas, pues lo llamas en inglés, pues lo primero, parece que nadie se va a enterar realmente de lo que haces y puedes decir cualquier cosa. Y segundo, pues bueno, parece que da un cierto aire de profesionalidad, aunque lo que estés diciendo en inglés pues no tenga mucho sentido o la terminología sea errónea. Algo que ocurre, iba a decir muchas veces, diría que la gran mayoría de las veces, por lo menos en el ámbito del facilities. Palabra que por otro lado ya de por sí es un anglicismo.
¿Qué ha ocurrido con esto, como decíamos? Bueno, pues, se vendió como algo que era para ahorrar. ¿Y cómo se ahorraba? Pues a base de recortar y recortar y recortar. Tal vez la intención inicial fuera optimizar. Recortar en aquello que no fuera necesario, en aquello que no aportara valor. Pero realmente el mensaje de ahorrar fue más profundo y caló más hondo que simplemente una optimización, sino que se empezó a recortar y recortar y recortar y recortar y recortar y recortar hasta el punto en el que los servicios ya pues no podían darse. Los servicios que requiere una oficina para funcionar tienen unos ciertos costes y tienen que llegar a unos ciertos niveles de servicio. Si te interesa este concepto de niveles de servicios, pues ya sabes que puedes hablar de este asunto de los SLAs que tenemos tanto en los audiocursos, en los libros, en los artículos y en todas partes y también en este mismo podcast. Un nivel de servicio tiene que ser suficiente para que la empresa pueda funcionar. Y realmente a lo que se condujo con este eslogan de el Facility Management es aquello que va a ahorrar. Bueno, veíamos artículos que decían que el Facility Management estaba para ahorrar el 90% de los costes de las empresas, unas cifras y unos porcentajes que eran, una cosa inaudita y que era una manera de intentar vender la actividad. Al final, evidentemente, se ha demostrado que de forma errónea, ya que, pues lo que se hacía con esos eslogans era directamente cortar el presupuesto que el propio departamento tenía. Ahora mismo, el hablar de, ahorrar, seguir ahorrando, o seguir recortando los costes, llega a un punto en el que ya no tiene demasiado sentido porque cuando ya todo está recortado, ¿qué más se puede recortar? Otro de los artículos que tuvo más repercusión hablaba precisamente del punto de partida. Es algo de lo que he hablado muchas veces y pongo el ejemplo de las iluminaciones, la iluminación artificial tipo LED o de bajo consumo, cuando se han ido implantando a lo largo del tiempo. Y cuando lees un titular en el que dice, las luminarias LED, cambia tu oficina a luminarias LED y vas a reducir el consumo eléctrico en un 80%. Y dices, sabrás tú primero en qué situación estoy actualmente. Porque a lo mejor, sí parto de una situación en la que la diferencia con una iluminación LED sea del 80%, pero a lo mejor parto de una situación en la que ya estoy muy cerca de la que me estás proponiendo con tus luminarias LED. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Y esto de qué depende? Depende del punto de partida. Si a una persona le sobran 50 kilos de peso y se propone adelgazar, pues tiene un recorrido largo por delante para perder muchos kilos. Pero si a una persona le sobran, 3 kilos de peso y se propone adelgazar, pues cuando ya haya adelgazado esos 3 kilos, pues habrá terminado el recorrido de adelgazamiento. ¿Qué sentido tiene plantar un eslogan, decir, adelgaza 50 kilos? Imagínate que esa persona pesa 45. ¿Cómo va a adelgazar 50? Pues es lo mismo que se ha hecho con estos asuntos de los ahorros, ¿no? Ahorra hasta el 90%. ¿90% de qué? ¿En qué situación estás? Si estás en una situación muy poco optimizada, una optimización de costes sí que te puede ayudar bastante. Pero eso es como decir, tal vez, que las personas que han estado trabajando en ese sector o en esa actividad hasta ahora han estado desperdiciando los recursos de la empresa. Y eso no tiene por qué ser así. También, otra de las cuestiones que he repetido en más de una ocasión, sobre todo en este mundo de facilities, ¿no? Respetar un poco, o no un poco, lo suficiente, a las personas que han estado antes que tú, a tus antecesores. Es muy habitual, lo he visto muchas veces, que la persona que entra de nuevas en un puesto, o cuando asciende, o cuando accede a ese puesto, decir, aquí vengo yo a arreglar todo lo que todos los demás han estado haciendo mal. Vamos a ver si de verdad estaba todo tan mal o si se estaba haciendo lo que en ese momento se podía hacer. Todo esto, algunos de estos artículos o de estos conceptos se han trasladado también a otros blogs, como el blog de Asaedro o el mío propio de eduardoarazola.com. Realmente es algo que es muy constante. Es muy constante.
Y llega un momento en el que sí, tú puedes empezar a recortar servicios por algo de peor calidad, y parece que al final la actividad de Facilities sea encontrar ese punto mínimo con el que te puede valer si no pasa nada excepcional y que se reduzca el coste al mínimo imprescindible. Esto, que en teoría es algo que está incluso bien pensado, en la práctica lo que ha pasado es que, ha derrapado muchísimo y se ha ido hasta situaciones en las que realmente pues está más cerca de tirarse el dinero, porque al final se está gastando menos, pero se está gastando en algo que no está dando el servicio que se necesitaría. Actualmente el mundo de las oficinas está viviendo una situación con alquileres de corta duración, algo de lo que hemos hablado aquí también, que dificulta mucho cualquier proyecto de FM, y el propio FM está en una situación prácticamente, no diré inexistente porque sería exagerarlo, pero en algunos países como en España la actividad de FM dista mucho de lo que venía a ser cuando empezó a implantarse. Y realmente pues ha sido una pena, porque era una ocasión muy propicia para que las cosas hubieran mejorado, pero al final pues ha ocurrido lo que ha ocurrido, y es algo de lo que hablaremos también en algún episodio. Simplemente se trataba de recordar ese concepto de que si realmente se recorta demasiado el servicio, pues llega un momento en el que el servicio no sirve. Y que si la empresa lo que quiere es recortar más de la cuenta en los servicios que requiere para funcionar, llega un momento en el que no podrá funcionar. Y si se excede en el recorte, pues va a verse afectado su propio funcionamiento. ¿Por qué? Porque el Facility Management, no olvidemos, que da soporte a la organización, y en muchas ocasiones la rentabilidad del FM no está en su propia cuenta de resultados, sino en la cuenta de resultados de la propia empresa, incluso en su core business. Hablaremos de ello en otros episodios. De momento lo dejamos aquí. Ya sabes, si tienes cualquier comentario me lo dices, y espero escucharte en el próximo episodio. Hasta luego.